todos, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy vamos a realizar una manualidad con arcilla polimérica. Haremos unos imanes para la nevera. Empezamos con las herramientas para realizar esta manualidad. Una cuchilla, una tijera, cortadores de diferentes formas, un boleador fino, un rodillo, silicona líquida fría. Ahora seguimos con los materiales. Arcilla polimérica del color que deseen y una lámina de imán. Lo primero que vamos a hacer es coger la arcilla, elegimos el color que desee. En este caso yo voy a usar el rosa. Cogemos un trocito. Voy a quitar la silicona de la cuchilla para hacerlo más fácil. Cogemos un trocito. Cogemos el rodillo y vamos a aplanar lo que es la arcilla unos 3 o 4 centímetros. Debe quedar de grosor. Hay que hacerlo con paciencia. Vamos dándole forma. Nos ayudamos con la cuchilla a levantarlo. Seguimos dándole forma. Vamos a ir probando si el molde cabe en el trocito. Si es así, pues ya podemos darle la forma. Vamos a darle un poquito más para que no falte ni sobre. Simplemente que quede. Ahora cogemos el molde que deseamos. Yo en este caso voy a usar una mariposa. También tengo el corazón. Vamos a usar la mariposa. Apretamos bien. Que quede bien para que se quede la forma de la mariposa. Está muy bien. Le pegamos despacio para que no se rompa.
quedaría así. Lo siguiente que vamos a hacer es, ayudándonos de la cuchilla, vamos a ir despegando el sobrante. Con la cuchilla y las manos podemos ayudarnos para retirar el sobrante de la arcilla. Les dejaré en la cajita de información la arcilla que estoy usando, la marca de la arcilla que estoy usando, porque hay algunas que son muy duras y cuesta mucho trabajar con ellas. Nos ayudamos con las manos a despegarlo porque se queda muy bien. Así. Retiramos bien el sobrante. Con cuidado que no se nos rompa. Ahora vamos a coger el bordeador. En este caso es el bordeador más fino que hay. Y vamos a darle la forma bien. Y si quedara algún exceso de arcilla, pues lo podemos retirar con el mismo bordeador. Vamos dejando bien la forma de la mariposa. Bien. A retirarla con cuidadito para que no se rompa, con la cuchilla, despacio. En este caso, el exceso también podemos retirarlo. Si quedara algún resto, podemos retirar con las mismas manos. Para que quede bien, perfecto. Retiramos bien eso. Seguimos con el dorador.
Así quedaría lo que es la mariposa. Ahora vamos a coger la arcilla. En este caso voy a usar el tono azul. Cogemos la cuchilla, cortamos un trocito. Vamos a retirar la mariposa para que no. Retiramos bien el exceso y volvemos a hacer lo mismo con el rodillo, aplanamos y que quede como 4 centímetros de grosor. Vamos dándole forma. Vamos a ayudarnos con las manos y el rodillo. Le damos forma, bien. Podemos ir probando con el molde. Apretamos. Y retiramos despacio para que no se rompa. Con la cuchilla vamos a retirar el sobrante. Y volvemos a hacer lo mismo. Con el boleador podemos ir dándole forma al corazón.
y quedarían así. Vamos a levantarlo para que despacio, que no se rompa. Sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Yo lo dejo 15 minutos más o menos, según la marca del fabricante, que en el dorso de lo que es la arcilla van a tener las instrucciones, y según la marca del fabricante pues les dirá cuántos minutos deben de tenerlo en el horno. También pueden ir mirando y dejar que se quede, tiene que quedar duro lo que es la arcilla. Una vez ya fuera del horno, le vamos a poner el imán. Pues así queda el producto ya seco, horneado, las dos piezas. Tengo que decir que lo dejé 3 minutos en mi horno. También hay que mirar porque cada horno será diferente y no todos pues lo hacen de la misma manera. De todas maneras, fíjense mientras están haciendo, no lo dejen sin mirar porque se les puede quemar, ¿vale? Y nada, ahora lo siguiente que vamos a hacer, y por último, es ponerle el imán. Cogemos unas tijeras y cortamos un trozo de imán Bien. Ahora le vamos a poner silicona fría. Pueden hacerlo también con pegamento o silicona caliente. Ponemos un poquito. Y pegamos. Dejamos secar y ya estaría terminado. Y así queda la manualidad de hoy. Si les gustan las manualidades con arcilla polimérica, den me gusta para saberlo y seguir haciéndolas. Gracias.